22 almas fueron arrancadas de la existencia en Lomas Taurinas, aquel 1994, en un parpadeo de horror que se extendió por unas pocas horas, dejando una cicatriz imborrable en el corazón de un barrio ya de por sí castigado por el olvido. Aquella carnicería, que tiñó de rojo las calles polvorientas, no fue el resultado de una pugna territorial entre cárteles, ni un ajuste de cuentas largamente planeado, sino la explosión desmedida de una pasión, una rivalidad que se desbordó por un simple partido de fútbol, transformando la alegría del deporte en un lamento fúnebre que resonaría por años. La magnitud del suceso desafiaba la lógica más elemental, pues ¿cómo podía un balón, un gol, desencadenar tal avalancha de muerte? La cifra de 22 cuerpos, dispersos entre el concreto agrietado y los puestos ambulantes derribados, se grabó a fuego en la memoria colectiva. Un eco macabro que recordaba la fragilidad de la vida en un entorno donde el valor humano se cotizaba a la baja. Cada víctima representaba un universo de sueños truncados, de familias deshechas, todo por una afrenta nimia, una herida al orgullo que se lavó con la sangre de inocentes y culpables por igual, sin distinción ni piedad. El aire de Lomas Taurinas, aquel día fatídico, no era meramente una mezcla de polvo y el hedor punzante de la basura quemada que se acumulaba sin control en los callejones olvidados, era más bien un manto pesado de resignación y desesperanza que se adhería a la piel de sus habitantes, donde las escasas farolas parpadeaban con una debilidad casi patética, apenas rasgando la oscuridad que devoraba las sombras y con ellas cualquier vestigio de la justicia formal. En este rincón del mundo, la ley no era más que un murmullo distante, una sugerencia ignorada por la realidad cruda y despiadada que dictaba la ley del más armado, una impunidad tan arraigada que se había tejido en el mismo ADN del barrio, convirtiéndose en la única norma verdadera que regía la vida y la muerte de sus residentes. En medio de este caos latente habitaba Manuel Ramos, un hombre de 45 años, conocido por todos como el carpintero, cuya figura contrastaba brutalmente con la violencia que ahora asolaba su comunidad. Su espalda, curtida por años de doblarse sobre la madera, y sus manos, callosas por el manejo experto de martillos y sierras, eran el testimonio silencioso de una vida dedicada al trabajo honesto y al sustento digno de su familia. No era un hombre de armas ni de confrontaciones, su única batalla diaria era contra la pobreza, su único anhelo, construir un futuro mejor para su hijo. Manuel encarnaba la antítesis del estereotipo de los hombres endurecidos por la violencia que pululaban en el barrio. Su ser irradiaba la calma de quien se ha forjado en la paciencia y la meticulosidad de su oficio. Sus días transcurrían entre el chirrido de la madera y el aroma dulzón del aserrín, un refugio modesto donde intentaba levantar, pieza a pieza, los sueños de una existencia tranquila, lejos del estruendo de las balaceras y el temor constante que habitaba las calles. Su vida, antes de la masacre, era una oda a la sencillez, un lienzo pintado con los colores de la rutina y la esperanza. El epicentro de su universo, la razón de cada tablón lijado y cada clavo martillado, era su hijo adolescente, Miguel. En los ojos de Miguel, Manuel veía reflejada la promesa de un futuro distinto, un porvenir libre de las cadenas de la miseria y la violencia que habían marcado su propia juventud. Miguel, con su risa contagiosa y su entusiasmo por el fútbol, representaba la vulnerabilidad más preciada de Manuel, el motor que impulsaba su incansable labor y la única razón por la que el carpintero se atrevía a soñar con una vida más allá de los límites impuestos por Lomas Taurinas. La historia de Manuel Ramos, el carpintero, se entrelaza con el destino trágico de Lomas Taurinas, un barrio que en 1994 era un eco sombrío de la desatención estatal, un microcosmos de la impunidad que carcomía el tejido social de México, donde la violencia se había convertido en la moneda de cambio y la ley una quimera.
Las estadísticas nacionales de la época reflejaban una tasa de homicidios que, aunque no siempre publicada con exactitud para barrios marginales, dejaba entrever la vulnerabilidad de comunidades como estas, donde la vida se extinguía con una facilidad pasmosa y la justicia era un lujo inalcanzable, reservado para aquellos con poder o influencias. El contraste entre la figura de Manuel, el hombre de bien, y la brutalidad que se cernía sobre su hogar era tan nítido como el filo de una sierra recién afilada. Su existencia, tejida con hilos de dignidad y esfuerzo, estaba a punto de colisionar con la cruda realidad de un mundo donde los valores que él defendía con tanto ahínco eran pisoteados sin miramientos. La sombra de la tragedia se cernía sobre su familia, una amenaza invisible que pronto se materializaría, transformando al pacífico carpintero en un agente de una justicia forjada en el dolor y la desesperación, un camino sin retorno que redefiniría su existencia por completo. La paz frágil que Manuel había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de desmoronarse, no por una falla personal, sino por la implacable marea de una violencia sistémica que, como un depredador sigiloso, acechaba en las sombras de Lomas Taurinas. La inminente tragedia no solo le arrebataría lo más valioso, sino que también lo obligaría a confrontar la cruda verdad de un sistema que había abandonado a sus ciudadanos, empujándolo a cruzar un umbral del que pocos regresan, convirtiendo al hombre de bien en un instrumento de venganza, un héroe ambivalente, un asesino metódico, todo en aras de un honor familiar pisoteado. La tarde del fatídico partido, el ambiente en Lomas Taurinas estaba cargado de una electricidad inusual, una mezcla de expectación y tensión que vibraba en el aire caliente. Los gritos de los aficionados resonaban entre los callejones, mezclándose con el olor a fritangas y el zumbido de las moscas que revoloteaban sobre los desechos. Era un día de celebración, una tregua efímera en la constante lucha por la supervivencia, donde el fútbol servía como un escape, un bálsamo para las heridas diarias, pero bajo esa fachada de diversión, los viejos rencores y las rivalidades latentes esperaban su momento. En el centro de esa ebullición, Arturo Vargas, alias el Jefe, se erigía como la figura indiscutible del poder en Lomas Taurinas. Su presencia era una declaración de autoridad, su mirada una sentencia. Arturo no era solo un pandillero, era el arquitecto de las reglas no escritas del barrio, el juez y verdugo que operaba con una impunidad tan absoluta que la policía local ni siquiera se atrevía a cuestionar sus dominios. Su voz, grave y autoritaria, era la única ley que importaba en aquel rincón olvidado, y sus decisiones, inapelables, mantenían un orden brutal, pero efectivo, a su conveniencia. La ofensa que desencadenaría la tragedia fue una ruptura de un código tácito, una línea invisible que hasta ese día había mantenido a raya la violencia más extrema. La rivalidad deportiva, que siempre había sido parte del folclor del barrio, se transformó en un catalizador para la furia incontrolable del Jefe, cuando su equipo sufrió una derrota humillante. El orgullo herido de Arturo Vargas, un hombre acostumbrado a la victoria y al dominio, lo llevó a cruzar el umbral de la razón, a desatar una furia que no conocía límites, ignorando cualquier pacto de convivencia, cualquier vestigio de humanidad. El gol controvertido que selló la derrota de su equipo fue el detonante. Un grito, una discusión acalorada y en cuestión de segundos, la alegría del fútbol se disolvió en un estruendo de balazos. Los hombres del Jefe, con una brutalidad calculada, transformaron el campo de juego en un matadero, un baño de sangre indiscriminado que cobró la vida de 22 personas. Aquella masacre no fue un error, sino una demostración despiadada de poder, una advertencia sangrienta para cualquiera que osara desafiar la autoridad de Arturo Vargas, una violación flagrante de la sacralidad de la vida y la paz comunitaria. Miguel, el hijo de Manuel, se encontraba entre la multitud, un espectador inocente atrapado en el fuego cruzado de la locura. La imagen de su cuerpo inerte, desplomándose en los brazos de su padre, fue el golpe más devastador, un eco de horror que perforó el alma de Manuel.
Aquel momento, el tacto frío de la piel de su hijo, el último aliento que escapó de sus labios, se grabó en la memoria del carpintero como una herida incurable, una herida que lo transformaría para siempre, marcando el inicio de un camino de dolor y una sed insaciable de venganza. Desesperado, con el cuerpo de Miguel aún tibio en sus brazos, Manuel intentó buscar la justicia formal, acudiendo a la policía local y al comisario, esperando encontrar consuelo y una promesa de castigo para los culpables. Sin embargo, lo que encontró fue un muro de indiferencia y un silencio cómplice. Sus súplicas cayeron en oídos sordos, fue ignorado, su dolor desestimado, y lo que peor, recibió una velada advertencia. Cualquier denuncia solo traería más peligro para el resto de su familia, un mensaje claro de que la ley no existía para los desprotegidos de Lomas Taurinas. La impunidad, una plaga endémica en muchas regiones de México, se manifestó con brutal claridad en aquel encuentro. Manuel comprendió entonces que el Estado había abandonado por completo a sus ciudadanos en Lomas Taurinas, que la justicia era un privilegio inalcanzable para quienes carecían de voz y poder. La tasa de impunidad en casos de homicidio en México, que rondaba el 90% en la década de los 90, se materializó ante sus ojos, confirmando la cruda realidad. Denunciar a el jefe no solo era inútil, sino un acto suicida, una sentencia de muerte autoimpuesta para lo poco que le quedaba de familia. En aquel instante, mirando el rostro inexpresivo del comisario, Manuel sintió cómo algo dentro de él se quebraba, pero también cómo algo nuevo y frío tomaba forma. El miedo se transformó en una determinación gélida, la desesperación en una convicción inquebrantable. Comprendió que la justicia, tal como la conocía, no llegaría a Lomas Taurinas. La venganza para él no era una opción, sino el único camino posible hacia una paz forjada en sus propias manos, el único medio para honrar a Miguel y proteger a los suyos, un punto de no retorno moral que lo lanzaría a la oscuridad. El dolor de Manuel no se manifestó en lágrimas o lamentos públicos, sino en un silencio sepulcral que lo consumía desde dentro, transformando al carpintero en una figura sombría. Sus manos, que antes creaban belleza en la madera, ahora solo sentían el peso de la ausencia de su hijo, y su mente, antes ocupada en cálculos de medidas y ángulos, se dedicaba a un nuevo tipo de arquitectura, la de la venganza. La imagen de Miguel, inerte en sus brazos, se convirtió en el motor de una metamorfosis implacable, el catalizador de un odio frío y metódico que lo consumiría. La transformación de Manuel, de un carpintero pacífico a un ejecutor implacable, fue un proceso lento y doloroso, pero ineludible. Cada día, el miedo a la impunidad y el ansia de justicia por Miguel forjaban en su interior una determinación de acero. Su mirada, antes amable y un poco cansada, adquirió un brillo gélido, una resolución que asustaba incluso a los más cercanos. Ya no era el mismo hombre. El dolor lo había vaciado de su antigua identidad, llenándolo con una nueva, la de un padre dispuesto a todo por el honor de su sangre, un hombre que había cruzado el umbral de lo irremediable. Con el corazón endurecido y una mente que ahora operaba con la precisión de un relojero, Manuel reunió a su hermano menor, Ricardo, y a sus dos sobrinos adultos, Carlos y Javier. No hubo discursos emotivos, solo una mirada que transmitía la profundidad de su dolor y la inquebrantable decisión que había tomado. La venganza, para Manuel, no era un acto solitario, sino un deber familiar, un pacto de sangre que se sellaría en el silencio de sus corazones, elevando el acto a una cuestión de honor y supervivencia en un mundo donde la ley había fallado estrepitosamente. Ricardo, un hombre de pocas palabras pero de lealtad inquebrantable, y sus hijos, Carlos y Javier, jóvenes curtidos en las calles de Lomas Taurinas, comprendieron al instante la seriedad del llamado de Manuel. Conocían las reglas no escritas del barrio, la ineficacia de la policía y la brutalidad de el jefe. Su participación no fue por sed de sangre, sino por un sentido de justicia tribal, por la obligación de proteger lo que quedaba de su linaje. Juntos, los Ramos se transformaron en una unidad de venganza, un puño cerrado contra la impunidad que había cegado la vida de Miguel.
Durante semanas, el cuarteto operó en las sombras, moviéndose con la discreción de fantasmas, observando cada movimiento de el jefe y sus hombres. El patio trasero de Manuel, antes taller de sueños, se convirtió en un centro de operaciones improvisado, donde se analizaban rutas de escape, puntos de bloqueo y patrones de vigilancia. Cada detalle, cada horario, cada rostro se grababa en sus mentes, la paciencia y la meticulosidad del carpintero aplicadas ahora a un plan de exterminio, transformando el miedo en una frialdad metódica que los guiaba en cada paso. La adquisición de las armas fue una tarea ardua, un rompecabezas que se armó pieza por pieza en el mercado negro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas. Viejos revólveres 38, con el metal desgastado por el tiempo y el uso, una escopeta de caza oxidada que había pertenecido al abuelo, y machetes afilados con una precisión casi ritualista, se convirtieron en los instrumentos de su justicia. Cada arma, fría y pesada en sus manos, era un recordatorio constante del precio que pagaría por la inacción del sistema, el símbolo de su transformación de hombres de paz en heraldos de la muerte. La colaboración familiar se convirtió en el cimiento de su plan. Ricardo, con su conocimiento de las calles, Carlos, con su agilidad para el reconocimiento, y Javier, con su audacia juvenil, aportaron sus habilidades a la causa. La venganza no era solo la de Manuel, era la de todos, un eco de la sangre derramada de Miguel que clamaba por una retribución. La solidaridad de los Ramos, una fuerza ancestral en comunidades marginadas, elevó la venganza a un acto de honor y supervivencia, una declaración de que no se arrodillarían ante la impunidad, que su voz, aunque silenciada por el sistema, resonaría a través de sus actos. El planeamiento meticuloso no dejaba margen al error. Cada paso fue ensayado mentalmente una y otra vez, cada contingencia analizada. La transformación del miedo en frialdad metódica se manifestaba en la calma con la que Manuel dirigía, en la disciplina con la que sus familiares seguían sus instrucciones. El objetivo era claro: eliminar la fuente de su dolor, desmantelar el imperio de terror del jefe, y con ello recuperar un fragmento de la paz que les había sido arrebatada, aunque fuera a costa de sus propias vidas y almas, en una espiral de violencia que se autoalimentaba. La noche elegida para la ejecución se cernió sobre lomas taurinas con una oscuridad inusual, densa y sin estrellas, como si el firmamento mismo presagiara el acto de sangre que estaba por ocurrir. El aire, pesado y quieto, apenas movía el polvo de las calles, y el silencio, roto solo por el lejano ladrido de un perro, era el telón de fondo perfecto para la venganza que se había gestado en el corazón de Manuel. El carpintero, ahora un estratega sombrío, lideraba a su pequeña milicia familiar hacia el lugar de reunión del jefe y sus secuaces, sus pasos firmes y decididos. La precisión casi militar con la que los Ramos rodearon el punto de encuentro de los pandilleros fue el resultado de semanas de observación y planificación. Cada miembro conocía su posición, su objetivo, su papel en aquella coreografía mortal. Los revólveres 38, la escopeta oxidada y los machetes afilados se alzaron en la oscuridad, no con la furia descontrolada de una turba, sino con la frialdad calculada de quienes ejecutan una sentencia. El terror se apoderó de los hombres del jefe cuando comprendieron que sus víctimas, aquellos a quienes habían oprimido, se habían transformado en sus verdugos, que la ley de la calle se había vuelto en su contra con una violencia que jamás esperaron. La ejecución fue brutal, quirúrgica. No hubo gritos innecesarios, solo el estruendo seco de los disparos, el sonido sordo de los machetes al impactar y el último aliento de los condenados. Manuel, con una mirada vacía y el rostro pétreo, disparó a el jefe con una determinación que helaba la sangre, culminando su venganza con un tiro certero que puso fin al reinado de terror de Arturo Vargas. El momento final no fue de júbilo, sino de un silencio abrumador, un vacío que pesaba más que cualquier grito, el eco de una vida que se apagaba y de otra que se perdía para siempre en la oscuridad. El horror de la violencia se manifestó en cada cuerpo desplomado, en la sangre que se extendía como una mancha oscura sobre el asfalto. No había gloria en aquella carnicería, solo la cruda realidad de la muerte, la brutalidad de la retribución.
Manuel y los suyos dejaron atrás un rastro de silencio mortal, una advertencia tácita de que el honor de la familia no sería olvidado, que la impunidad no reinaría eternamente, un mensaje escrito con sangre en las calles de Lomas Taurinas, un recordatorio sombrío de que el dolor de un padre desesperado puede desatar una fuerza imparable. La marca que dejaron los ramos no fue un símbolo visible, sino el vacío que se apoderó de las calles, el silencio que reemplazó el bullicio habitual y la ausencia del jefe y sus hombres. Era una marca de terror y respeto, una leyenda que comenzaba a tejerse en susurros por el barrio, un testimonio de la justicia autoproclamada que había cobrado su precio. La violencia no fue glamorizada, fue presentada en su forma más cruda, sin adornos, un reflejo del abismo al que la desesperación puede arrastrar a un hombre cuando el sistema que debería protegerlo le da la espalda, empujándolo a la barbarie. El amanecer siguiente a la masacre trajo consigo una calma tensa, una calma que pronto se rompería con el ulular de las sirenas y el revuelo de las autoridades. Los cuerpos, dispersos por el lugar, eran el mudo testimonio de la venganza de los Ramos. La noticia de la ejecución del jefe y sus secuaces corrió como reguero de pólvora, mezclando el asombro con un miedo latente, pues la violencia, una vez desatada, rara vez se contiene fácilmente. La policía, esta vez, no pudo ignorar la magnitud del suceso y el barrio se convirtió en un hervidero de agentes. Manuel y sus familiares no intentaron escapar. La captura fue inevitable, casi buscada, como si hubieran aceptado ya el precio de sus acciones. Sus rostros, exhaustos y marcados por la noche de violencia, no mostraban remordimiento, sino una resignación profunda, la calma de quienes han cumplido un cometido, por brutal que fuera. El arresto fue el primer paso hacia la balanza moral, hacia la rendición de cuentas por un acto que, aunque motivado por el dolor, era legalmente indefensible, un paso hacia la pérdida de su libertad y el inicio de un tormento aún mayor. La confrontación con la autoridad fue personificada en la figura del policía alcanzado, un hombre de mediana edad con la mirada curtida por años de ver la miseria humana y la ineficacia del sistema. Él, humanamente, entendía el acto de Manuel, había visto demasiadas veces cómo la impunidad empujaba a los hombres buenos a la desesperación. Sin embargo, legalmente, su deber era condenarlo. Las palabras del oficial fueron pocas, graves, un eco de la ley que Manuel había ignorado. Lo entiendo, señor Ramos, pero esto no es justicia, es otra tragedia. Manuel y sus familiares fueron juzgados y condenados. La justicia, aunque tardía y de una forma que Manuel nunca había buscado, finalmente llegó a Lomas Taurinas, pero no para Miguel. Manuel Ramos recibió la pena más severa, 40 años de prisión. El precio personal fue devastador, perdió todo contacto con lo que restaba de su familia, las pocas luces que aún quedaban en su vida se apagaron por completo. Las rejas de la prisión se convirtieron en un recordatorio constante de su sacrificio y las noches en un tormento de pesadillas recurrentes, donde el rostro inerte de Miguel se mezclaba con las caras de aquellos a quienes habían matado. El destino final de Manuel fue la muerte en cautiverio, años después, un hombre consumido por el dolor y el peso de sus acciones. Su vida, que comenzó con la construcción de sueños modestos, terminó entre muros fríos, un testimonio sombrío de cómo la impunidad y la violencia sistémica pueden devorar incluso al más honesto de los hombres. El legado de Miguel, la víctima amada, se convirtió en una ausencia constante en la vida de Manuel, un fantasma que lo perseguiría hasta su último aliento, la memoria de un futuro robado y una paz inalcanzable. La historia de Manuel Ramos no solo es la crónica de una venganza, sino también la de un ciclo interminable de violencia que se autoalimenta en un país donde la justicia formal a veces es una quimera. Su destino final, la muerte en prisión, no trajo consigo redención, sino un silencio aún más profundo, la confirmación de que la violencia engendra más violencia, dejando a su paso solo ruinas y almas quebradas. Su final fue el de un hombre consumido por el dolor, un eco de la tragedia que lo había transformado de carpintero en verdugo.
El legado de Manuel Ramos en Lomas Taurinas se transformó en una leyenda sombría, una advertencia silenciosa que se susurraba de boca en boca. Nunca subestimes el dolor de un padre desesperado. Su historia se convirtió en un cuento moral, un recordatorio de que la desesperación puede llevar a los hombres más rectos a cruzar los límites de la ley, buscando una justicia que el sistema les niega, un reflejo de la cruda realidad de un país donde la impunidad es un cáncer que devora la fe en las instituciones. La ambivalencia moral de la historia de Manuel Ramos persiste, una pregunta sin resolver que flota en el aire pesado de Lomas Taurinas. ¿Era Manuel Ramos un héroe que, ante él, Lomas Taurinas amaneció aquel día de 1994 bajo un manto de polvo y un hedor persistente a basura quemada, una atmósfera que presagiaba la tragedia inminente? En apenas unas horas, 22 vidas fueron arrancadas con una brutalidad desmedida, sus cuerpos dispersos entre el concreto agrietado y los puestos ambulantes derribados, testigos mudos de una carnicería sin precedentes. La magnitud del horror desafiaba la comprensión, pintando de rojo las calles polvorientas de un barrio ya de por sí castigado por el olvido y la desatención estatal. Las sirenas aún no ululaban, pero el silencio que se cernía, pesado y denso, era mucho más ensordecedor que cualquier lamento, prometiendo una historia que se tejería con hilos de sangre y desesperación, donde la lógica se desdibujaba ante la crudeza de los hechos, dejando una cicatriz imborrable en el corazón de la comunidad, y un cuestionamiento profundo sobre la valía de la vida en un entorno tan desprotegido, donde la ley no era más que una quimera distante, y la impunidad la única verdad palpable. Lo más escalofriante de aquella masacre no fue la cifra macabra de víctimas, sino el motor que encendió tal nivel de barbarie, la pasión desbordada por un simple partido de fútbol. No se trató de una disputa territorial entre cárteles ni de un ajuste de cuentas largamente planeado. Fue la explosión desmedida de una rivalidad deportiva que en un instante fatídico se transformó en un lamento fúnebre. Una afrenta al orgullo que se lavó con la sangre de inocentes y culpables por igual, sin distinción ni piedad. Esta desproporción entre causa y efecto clavaba una pregunta punzante. ¿Cómo podía un balón, un gol, desatar semejante avalancha de muerte? La respuesta, oculta en las sombras de la impunidad y la desesperanza, prometía una inmersión en la psique de un barrio donde la vida humana se cotizaba a la baja, revelando la fragilidad de la existencia frente a la violencia irracional que se había apoderado de sus calles, desafiando cualquier noción de justicia o humanidad, dejando un legado de dolor que resonaría por años, trascendiendo el mero evento deportivo. En Lomas Taurinas, aquel 19 de 1994, la ley era una quimera lejana, una mera sugerencia ignorada por la cruda realidad. El aire, cargado de polvo, y el penetrante hedor a basura quemada se adhería a la piel como un manto de resignación y desesperanza. Las pocas farolas parpadeaban con debilidad patética, apenas rasgando la oscuridad que devoraba cualquier vestigio de justicia formal. Aquí, la impunidad no era excepción, sino la norma. La policía, una ausencia constante. La violencia cotidiana dictaba la ley del más armado, el único código que regía la vida y la muerte. Este rincón del mundo, un microcosmos de la desatención estatal, había tejido la impunidad en el ADN del barrio. La vida se extinguía con pasmosa facilidad, y la justicia era un lujo inalcanzable, reservado solo a aquellos con poder o influencias, dejando a la mayoría en una vulnerabilidad perpetua a merced de la brutalidad imperante. En medio de este caos latente, habitaba Manuel Ramos, de 45 años, conocido como El Carpintero. Su figura contrastaba brutalmente con la violencia que ahora asolaba su comunidad.
su espalda curtida por años de doblarse sobre la madera, y sus manos, callosas por el manejo experto de martillos y sierras, eran testigos silenciosos de una vida dedicada al trabajo honesto y al sustento digno de su familia. No era un hombre de armas ni de confrontaciones. Su única batalla diaria era contra la pobreza. Su único anhelo, construir un futuro mejor para su hijo. Manuel encarnaba la antítesis del estereotipo de los hombres endurecidos por la violencia del barrio. Su ser irradiaba la calma de quien se ha forjado en la paciencia y meticulosidad de su oficio. Su modesto refugio intentaba levantar, pieza a pieza, los sueños de una existencia tranquila, lejos del estruendo de las balaceras y el temor constante que habitaba las calles. Un contraste inusual en este escenario de brutalidad. Lomas Taurinas, aquel día de 1994, bajo un manto de polvo y un hedor persistente a basura quemada. Una atmósfera que presagiaba la tragedia inminente. En apenas unas horas, 22 vidas fueron arrancadas con una brutalidad desmedida. Sus cuerpos dispersos entre el concreto agrietado y los puestos ambulantes derribados. Testigos mudos de una carnicería sin precedentes. La magnitud del horror desafiaba la comprensión, pintando de rojo las calles polvorientas de un barrio ya de por sí castigado por el olvido y la desatención estatal. Las sirenas aún no ululaban, pero el silencio que se cernía, pesado y denso, era mucho más ensordecedor que cualquier lamento, prometiendo una historia que se tejería con hilos de sangre y desesperación, donde la lógica se desdibujaba ante la crudeza de los hechos, dejando una cicatriz imborrable en el corazón de la comunidad, y un cuestionamiento profundo sobre la valía de la vida en un entorno tan desprotegido, donde la ley no era más que una quimera distante y la impunidad la única verdad palpable. La magnitud del horror desafiaba la comprensión, pintando de rojo las calles polvorientas de un barrio ya de por sí castigado por el olvido y la desatención estatal. Las sirenas aún no ululaban, pero el silencio que se cernía, pesado y denso, era mucho más ensordecedor que cualquier lamento, prometiendo una historia que se tejería con hilos de sangre y desesperación, donde la lógica se desdibujaba ante la crudeza de los hechos, dejando una cicatriz imborrable en el corazón de la comunidad, y un cuestionamiento profundo sobre la valía de la vida en un entorno tan desprotegido, donde la ley no era más que una quimera distante y la impunidad la única verdad palpable. Lo más escalofriante de aquella masacre no fue la cifra macabra de víctimas, sino el motor que encendió tal nivel de barbarie, la pasión desbordada por un simple partido de fútbol. No se trató de una disputa territorial entre cárteles, ni de un ajuste de cuentas largamente planeado. Fue la explosión desmedida de una rivalidad deportiva que, en un instante fatídico, se transformó en un lamento fúnebre. Una afrenta al orgullo que se lavó con la sangre de inocentes y culpables por igual, sin distinción ni piedad. Esta desproporción entre causa y efecto clavaba una pregunta punzante. ¿Cómo podía un balón, un gol, desatar semejante avalancha de muerte? La respuesta, oculta en las sombras de la impunidad y la desesperanza, prometía una inmersión en la psique de un barrio donde la vida humana se cotizaba a la baja, revelando la fragilidad de la existencia frente a la violencia irracional que se había apoderado de sus calles, desafiando cualquier noción de justicia o humanidad, dejando un legado de dolor que resonaría por años, trascendiendo el mero evento deportivo. En Lomas Taurinas, aquel 1994, la ley era una quimera lejana, una mera sugerencia ignorada por la cruda realidad. El aire, cargado de polvo y el penetrante hedor a basura quemada, se adhería a la piel como un manto de resignación y desesperanza. Las pocas farolas parpadeaban con debilidad patética, apenas rasgando la oscuridad que devoraba cualquier vestigio de justicia formal. Aquí, la impunidad no era excepción, sino la norma. La policía, una ausencia constante. La violencia cotidiana dictaba la ley del más armado, el único código que regía la vida y la muerte. Este rincón del mundo, un microcosmos de la desatención estatal, había tejido la impunidad en el ADN del barrio.
La vida se extinguía con pasmosa facilidad y la justicia era un lujo inalcanzable, reservado solo para aquellos con poder o influencias, dejando a la mayoría en una vulnerabilidad perpetua, a merced de la brutalidad imperante. En medio de este caos latente, habitaba Manuel Ramos, de 45 años, conocido como El Carpintero. Su figura contrastaba brutalmente con la violencia que ahora asolaba su comunidad. Su espalda, curtida por años de doblarse sobre la madera, y sus manos, callosas por el manejo experto de martillos y sierras, eran testimonios silenciosos de una vida dedicada al trabajo honesto y al sustento digno de su familia. No era un hombre de armas, ni de confrontaciones, su única batalla diaria era contra la pobreza, su único anhelo, construir un futuro mejor para su hijo. Manuel encarnaba la antítesis del estereotipo de los hombres endurecidos por la violencia del barrio. Su ser irradiaba la calma de quien se ha forjado en la paciencia y meticulosidad de su oficio. Su modesto refugio intentaba levantar pieza a pieza los sueños de una existencia tranquila, lejos del estruendo de las balaceras y el temor constante que habitaba las calles, un contraste inusual en este escenario de brutalidad. La vida de Manuel Ramos, el carpintero, era un lienzo de trabajo y sudor, tejido con la paciencia que solo el oficio de la madera puede enseñar. Cada mañana, el aroma del café recién molido se mezclaba con el de las virutas de pino que cubrían el suelo de su modesto taller, un santuario de tablas y herramientas donde el tiempo parecía detenerse. Sus manos, nudosas y fuertes, conocían el peso de cada tablón, la textura de cada vetas, y el ritmo constante del martillo era la única melodía en su existencia. Este hombre, ajeno a la violencia que carcomía Lomas Taurinas, encontraba su propósito en la creación, en la construcción de muebles sencillos pero robustos, símbolos de la dignidad que defendía con cada jornada. Su rutina era un acto de resistencia silenciosa contra la marea de la desesperanza que amenazaba con ahogar el barrio, un faro de honestidad en un mar de impunidad, donde los sueños se construían con esfuerzo y no con balas, un contraste brutal con la realidad circundante. El taller de Manuel no era solo un espacio de trabajo, era su refugio, un universo particular donde el chirrido rítmico de la sierra y el dulzón olor a aserrín actuaban como un bálsamo contra el estruendo distante de la calle. Allí, entre montones de madera recién cortada y herramientas pulcras, Manuel se perdía en la meticulosidad de su arte, transformando troncos inertes en piezas con alma. Las paredes de adobe, viejas y desconchadas, habían sido testigos silenciosos de años de esfuerzo, de sacrificios incontables, para mantener a flote a su pequeña familia. Era un lugar donde la luz del sol se filtraba tímidamente por una ventana, dibujando motas de polvo en el aire, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz que había logrado edificar. Fuera, Lomas Taurinas era un hervidero de tensiones, un lugar donde el miedo se palpaba en cada esquina, pero dentro, el carpintero encontraba una calma efímera, un respiro necesario para alimentar la esperanza de un futuro mejor, lejos del eco de los disparos. El epicentro de su universo, la razón de cada tablón lijado y cada clavo martillado, era su hijo adolescente, Miguel. En los ojos vivaces de Miguel, Manuel veía reflejada la promesa de un futuro distinto, un porvenir libre de las cadenas de la miseria y la violencia que habían marcado su propia juventud. Miguel, con sus 15 años y una risa contagiosa, era el motor que impulsaba la incansable labor del carpintero, el ancla que lo mantenía a salvo en medio de la tormenta. Era un chico despierto, lleno de sueños sencillos pero profundos, con la inocencia que solo la adolescencia puede ofrecer, ajeno a la crueldad intrínseca del mundo exterior. Para Manuel, Miguel no era solo un hijo, era la encarnación de sus esperanzas, el testamento viviente de que la vida podía ser algo más que una lucha constante, un rayo de luz en la oscuridad que a menudo se cernía sobre Lomas Taurinas, su bien más preciado. Miguel adoraba el fútbol. Cada tarde, después de ayudar a su padre en el taller con tareas menores, se escapaba a las canchas improvisadas del barrio, donde el polvo se levantaba en nubes con cada carrera y los gritos de ánimo resonaban entre las casas. Para él, el fútbol no era solo un juego,
Era una vía de escape, un espacio de libertad donde la dureza de la realidad se desdibujaba ante la emoción de un gol. Manuel, a pesar de su apretada agenda, siempre encontraba un momento para ver a su hijo jugar, observando con orgullo cómo Miguel corría tras el balón, su rostro iluminado por una alegría genuina, una imagen de pura inocencia que contrastaba dramáticamente con la atmósfera de tensión que usualmente envolvía el barrio. El balón era su compañero, el campo de tierra su escenario, y cada partido una pequeña victoria contra el destino implacable que acechaba a los jóvenes de Lomas Taurinas, una burbuja de normalidad en un entorno hostil. Los sueños de Manuel para Miguel eran tan simples como ambiciosos en Lomas Taurinas, que su hijo no tuviera que vivir con el constante temor en las entrañas, que pudiera elegir su propio camino, lejos del yugo de la pobreza y la violencia. Quería que Miguel estudiara, que conociera un mundo más allá de las calles polvorientas y las sombras alargadas de la impunidad. Sin embargo, la realidad del barrio era un muro infranqueable, una verdad cruda que se manifestaba en cada esquina. Las oportunidades eran escasas y el futuro incierto. La esperanza de Manuel chocaba frontalmente con la estadística no oficial, pero palpable, de que pocos jóvenes de Lomas Taurinas lograban escapar del ciclo de la marginalidad. Una condena silenciosa que pesaba sobre cada familia, una losa que Manuel, con sus manos de carpintero, intentaba levantar con cada gota de sudor. Un esfuerzo titánico contra un destino prescrito por la miseria y el abandono institucional. El miedo era un compañero constante en Lomas Taurinas, una sombra que se arrastraba por los callejones y se colaba por las rendijas de las casas. No era un miedo estridente, sino un susurro persistente, una tensión latente que se manifestaba en las miradas desconfiadas, en el silencio repentino de los niños al pasar una camioneta sospechosa. Las reglas no escritas del barrio eran más poderosas que cualquier código legal. Eran las que dictaban quién vivía y quién moría, quién prosperaba y quién languidecía en el olvido. La impunidad no era solo una palabra, era una fuerza palpable, una entidad que cohabitaba con los vecinos, que les robaba la voz y les obligaba a agachar la cabeza. Manuel lo sabía, y su mayor temor era que Miguel, con su inocencia, tropezara con esa realidad brutal que él tanto se esforzaba por ocultarle, un temor que se anidaba en lo más profundo de su ser, un presentimiento oscuro. La ausencia de la ley formal era una herida abierta en Lomas Taurinas, una verdad incómoda que los habitantes habían aprendido a aceptar. La policía, cuando aparecía, lo hacía con desidia, más como un formalismo que como una verdadera fuerza de protección. Las quejas y denuncias se perdían en un laberinto burocrático, o peor aún, eran ignoradas por completo, dejando a los ciudadanos a merced de la ley del más armado. En este entorno, la justicia era una quimera, un concepto ajeno a la realidad cotidiana. La impunidad, según datos no oficiales que circulaban entre los vecinos, alcanzaba cotas alarmantes, con la mayoría de los crímenes sin resolver, lo que alimentaba un ciclo vicioso de violencia y desesperanza. Manuel, un hombre que creía en el orden y el trabajo honesto, se sentía atrapado en un sistema que lo había abandonado, un sistema que permitía que la brutalidad reinara sin consecuencias, dejando un vacío que solo la desesperación puede llenar. El mundo de la calle y los vecinos son reflejo de la impunidad generalizada, un sistema que ha marcado a miles de personas. En el centro de este tejido de impunidad y miedo se erigía la figura imponente de Arturo Vargas, conocido por todos como el Jefe. Su nombre se pronunciaba en susurros, con una mezcla de temor y un respeto forzado, pues era el líder indiscutible de la pandilla local, el verdadero poder en Lomas Taurinas. Arturo no era solo un pandillero común, era el arquitecto de las reglas no escritas del barrio, el juez y verdugo que operaba con una impunidad tan absoluta que la policía local ni siquiera se atrevía a cuestionar sus dominios. Sus hombres, armados y leales, patrullaban las calles, asegurando que su voluntad se cumpliera sin objeciones, imponiendo un orden brutal pero efectivo que servía únicamente a sus intereses,
consolidando su reinado de terror con cada acto de violencia impune, una sombra que se extendía por todo el barrio. El control de El Jefe sobre Lomas Taurinas era absoluto, una red invisible de miedo y lealtad forzada que se extendía por cada rincón. Nada se movía sin su consentimiento. Desde los pequeños negocios hasta las disputas vecinales, todo pasaba por su aprobación. Sus métodos eran crueles, pero efectivos. La violencia era su principal herramienta, utilizada no solo para castigar, sino también para recordar quién ostentaba el poder. La gente, aunque resentida, vivía bajo su yugo, resignada a la realidad de que desafiarlos significaba una sentencia de muerte, o, peor aún, la de sus seres queridos. Este dominio implacable era un reflejo de la debilidad del Estado, que había cedido el control a figuras como Arturo Vargas, dejando a la comunidad a merced de sus caprichos y su brutal sentido de la justicia. La vida en Lomas Taurinas era una cuerda floja, y El Jefe era el equilibrio, siempre amenazando con el abismo. A pesar de la brutalidad de El Jefe, existía un código tácito, una línea invisible que, hasta ese día, había mantenido a raya la violencia más extrema, especialmente en eventos comunitarios como los partidos de fútbol. Era un pacto no verbal de convivencia, una tregua precaria que permitía a los participantes. Sus palabras, sin embargo, chocaron contra un muro infranqueable, una indiferencia tan fría como la muerte misma. Lo que encontró Manuel fue un muro de indiferencia y un silencio cómplice que helaba hasta los huesos. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Fue ignorado, su dolor desestimado, con un gesto de cansancio por parte del comisario, un hombre de rostro curtido y mirada vacía que parecía haber visto ya demasiado. Las palabras del oficial fueron pocas, un murmullo de «no hay pruebas» y «son cosas del barrio», despojando a la tragedia de cualquier importancia. El aire de la oficina se volvió denso, irrespirable, cargado con el peso de la corrupción y la dejadez institucional. Las miradas esquivas de los policías, sus murmullos entre dientes, eran un claro indicio de que nadie movería un dedo. La esperanza de Manuel se desmoronaba lentamente, pulverizada por la cruda realidad de un sistema que había decidido mirar hacia otro lado, dejando a las víctimas a su suerte, confirmando que la justicia formal era una ilusión. Y lo que era peor, recibió una velada advertencia, un susurro que se clavó en su alma como un puñal helado. El comisario, con una voz apenas audible pero cargada de amenaza, le hizo saber que cualquier denuncia solo traería más peligro para el resto de su familia. Un mensaje claro de que la ley no existía para los desprotegidos de Lomas Taurinas, sino que servía a los intereses de los poderosos, a los que, como El Jefe, controlaban el barrio. La mirada del oficial, que antes era indiferente, ahora denotaba una advertencia tácita, una sentencia de muerte para cualquiera que osara desafiar el orden establecido. Manuel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Comprendió que la policía no solo no lo ayudaría, sino que se convertiría en un obstáculo, una amenaza más. La impunidad, una plaga endémica en muchas regiones de México, se manifestó con brutal claridad en aquel encuentro. Manuel comprendió entonces que el Estado había abandonado por completo a sus ciudadanos en Lomas Taurinas, que la justicia era un privilegio inalcanzable para quienes carecían de voz y poder. La tasa de impunidad en casos de homicidio en México, que rondaba el 90% en la década de los 90, se materializó ante sus ojos, confirmando la cruda realidad. Denunciar a El Jefe no solo era inútil, sino un acto suicida, una sentencia de muerte autoimpuesta para lo poco que le quedaba de familia. El dolor se mezcló con una rabia fría, una certeza de que la ley no lo protegería y que la única forma de honrar a Miguel sería a través de sus propias manos, en un acto que lo llevaría más allá de cualquier límite moral o legal. En aquel instante, mirando el rostro inexpresivo del comisario, Manuel sintió cómo algo dentro de él se quebraba, pero también cómo algo nuevo y frío tomaba forma.
El miedo se transformó en una determinación gélida, la desesperación en una convicción inquebrantable. Comprendió que la justicia tal como la conocía no llegaría a Lomas Taurinas. La venganza, para él, no era una opción, sino el único camino posible hacia una paz forjada en sus propias manos, el único medio para honrar a Miguel y proteger a los suyos, un punto de no retorno moral que lo lanzaría a la oscuridad. El carpintero había muerto, y en su lugar había nacido un verdugo, un hombre cuya existencia se redefiniría por el dolor y la sed de retribución, en un mundo donde el sistema había fallado estrepitosamente. El dolor de Manuel no se manifestó en lágrimas o lamentos públicos, sino en un silencio sepulcral que lo consumía desde dentro, transformando al carpintero en una figura sombría, endurecida por la pena. Sus manos, que antes creaban belleza en la madera, ahora solo sentían el peso de la ausencia de su hijo, y su mente, antes ocupada en cálculos de medidas y ángulos, se dedicaba a un nuevo tipo de arquitectura, la de la venganza. La imagen de Miguel, inerte en sus brazos, se convirtió en el motor de una metamorfosis implacable, el catalizador de un odio frío y metódico que lo consumiría, vaciándolo de su antigua identidad, llenándolo con una resolución gélida, una que lo alejaría del hombre de bien que una vez fue, hacia un camino sin retorno, donde la justicia se forjaría con sus propias manos, en un acto que redefiniría su existencia por completo en Lomas Taurinas, el barrio que lo había traicionado. La metamorfosis de Manuel, de un carpintero pacífico a un ejecutor implacable, fue un proceso lento y doloroso, pero ineludible. Cada día, el miedo a la impunidad y el ansia de justicia por Miguel forjaban en su interior una determinación de acero, una frialdad que asustaba incluso a los más cercanos. Sus ojos, antes amables y un poco cansados, adquirieron un brillo gélido, una resolución que no admitía vuelta atrás. Ya no era el mismo hombre. El dolor lo había vaciado de su antigua identidad, llenándolo con una nueva, la de un padre dispuesto a todo por el honor de su sangre. Un hombre que había cruzado el umbral de lo irremediable, aquel donde la ley del Estado se desvanecía, cediendo su lugar a la ley del talión, una justicia ancestral que resurgía de las cenizas de su dolor, guiándolo en cada paso, en cada pensamiento, hacia un destino oscuro y predeterminado por la tragedia que se había cernido sobre su familia. Con el corazón endurecido y una mente que ahora operaba con la precisión de un relojero, Manuel reunió a su hermano menor, Ricardo, y a sus dos sobrinos adultos, Carlos y Javier, en el silencio opresivo de su taller, donde el olor a madera se mezclaba con la tensión palpable. No hubo discursos emotivos, ni palabras grandilocuentes, solo una mirada que transmitía la profundidad de su dolor y la inquebrantable decisión que había tomado, un pacto sellado en el mutismo de sus almas. La venganza para Manuel no era un acto solitario, sino un deber familiar, un juramento de sangre que se sellaría en la oscuridad de sus corazones, elevando el acto a una cuestión de honor y supervivencia en un mundo donde la ley había fallado estrepitosamente, dejando un vacío que solo ellos, los Ramos, podían llenar, en un acto de retribución que marcaría a su estirpe para siempre, en las calles olvidadas de Lomas Taurinas. Ricardo, un hombre de pocas palabras pero de lealtad inquebrantable, y sus hijos Carlos y Javier, jóvenes curtidos en las calles de Lomas Taurinas, comprendieron al instante la seriedad del llamado de Manuel. Conocían las reglas no escritas del barrio, la ineficacia de la policía y la brutalidad de el jefe. Su participación no fue por sed de sangre, sino por un sentido de justicia tribal, por la obligación de proteger lo que quedaba de su linaje, de vengar al primo y al sobrino caído. Juntos, los Ramos se transformaron en una unidad de venganza, un puño cerrado contra la impunidad que había cegado la vida de Miguel, una fuerza ancestral que resurgía de la desesperación, forjando un lazo inquebrantable que los uniría en la oscuridad, en una misión que trascendía la moralidad convencional, en busca de una paz que solo la retribución podía ofrecer en este rincón olvidado de México.
Durante semanas, el cuarteto operó en las sombras, moviéndose con la discreción de fantasmas, observando cada movimiento del jefe y sus hombres con una paciencia exhaustiva, casi obsesiva. El patio trasero de Manuel, antes taller de sueños y virutas, se convirtió en un centro de operaciones improvisado, donde los mapas improvisados del barrio se extendían sobre viejas tablas. Allí se analizaban rutas de escape, puntos de bloqueo, patrones de vigilancia y los horarios de los objetivos. Cada detalle, cada horario, cada rostro se grababa en sus mentes, la meticulosidad del carpintero aplicada ahora a un plan de exterminio, transformando el miedo en una frialdad metódica que los guiaba en cada paso, cada susurro, cada sombra, en una coreografía mortal que se gestaba en el corazón de Lomas Taurinas, un plan forjado en el dolor y la necesidad de una justicia que el sistema había negado. La adquisición de las armas fue una tarea ardua, un rompecabezas que se armó pieza por pieza en el mercado negro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos. Viejos revólveres 38, con el metal desgastado por el tiempo y el uso, una escopeta de caza oxidada que había pertenecido al abuelo y machetes afilados con una precisión casi ritualista, se convirtieron en los instrumentos de su justicia. El dinero, ahorrado con años de esfuerzo, se desvanecía para dar paso a la muerte. Cada arma, fría y pesada en sus manos callosas de carpintero, era un recordatorio constante del precio que pagarían por la inacción del sistema, el símbolo de su transformación de hombres de paz en heraldos de la muerte, en un acto desesperado por recuperar un honor familiar que había sido pisoteado, en un barrio donde la ley no era más que una burla y la protección una fantasía lejana. Cada arma, más allá de su función letal, era un eco de la impunidad que había devorado a Miguel, un artefacto cargado con el peso de la desesperación. La colaboración familiar cimentó su plan, una fuerza ancestral que trascendía la moralidad individual. Ricardo, con su conocimiento de las calles y sus contactos, Carlos, con su agilidad para el reconocimiento de objetivos, y Javier, con su audacia juvenil para tareas arriesgadas, aportaron sus habilidades a la causa. La venganza no era solo de Manuel, era de todos, un eco de la sangre derramada de Miguel que clamaba retribución. La solidaridad de los Ramos, inquebrantable en comunidades marginadas como Lomas Taurinas, elevó la venganza a un acto de honor y supervivencia, una declaración de que no se arrodillarían ante la impunidad, que su voz, silenciada por el sistema, resonaría a través de sus actos, por brutales que fueran. El planeamiento meticuloso no dejaba margen al error. Cada paso fue ensayado mentalmente una y otra vez, cada contingencia analizada bajo la pálida luz de una lámpara de queroseno en el taller, mientras el olor a metal y pólvora se mezclaba con el de la madera. La transformación del miedo en frialdad metódica se manifestaba en la calma en que Manuel dirigía, en la disciplina con la que sus familiares seguían sus instrucciones, sin cuestionar, solo ejecutando. Los nervios se tensaban, pero la resolución era más fuerte. Era una operación militar clandestina, forjada en la desesperación, donde cada susurro, cada movimiento, estaba calculado para maximizar el impacto y minimizar los riesgos. La oscuridad de Lomas Taurinas se convertiría en su aliada, ocultando sus intenciones, mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora de la retribución, un destino que ellos mismos habían decidido forjar, sin depender de un sistema que los había traicionado. De sus propias vidas y almas. No buscaban gloria, sino justicia. No venganza ciega, sino una retribución calculada. Sabían que su acto los sumiría aún más en la oscuridad, pero la alternativa, vivir bajo el yugo de la impunidad y el recuerdo constante de Miguel, era insoportable. Este era su pacto, su cruzada personal en un mundo sin ley, una espiral de violencia que se autoalimentaba, forzándolos a tomar el papel de juez, jurado y verdugo en un intento desesperado por restaurar un equilibrio que el Estado había sido incapaz de mantener, dejando a Lomas Taurinas a merced del más fuerte, una realidad que Manuel estaba decidido a cambiar, a cualquier precio. Las manos de Manuel, antes dedicadas a la creación, a la delicadeza de ensamblar piezas de madera, ahora se preparaban para la destrucción.
Sus dedos, que conocían la aspereza de la lijadora y la suavidad del barniz, ahora se ajustaban al frío metal de un revólver, a la empuñadura áspera de un machete. Este contraste entre el arte de construir y la necesidad de aniquilar era la manifestación más cruda de su transformación. Ya no era el carpintero que soñaba con un futuro para Miguel, era el ejecutor, el padre afligido que había sido empujado al abismo por la inacción del sistema. Sus manos, que antes daban vida a la madera, ahora estaban destinadas a quitarla, un testimonio silencioso de cómo la desesperación puede pervertir incluso al más noble de los oficios, convirtiendo al creador en destructor en un acto de justicia personal forjada en el dolor más profundo y la rabia más fría. En este México de 1994, donde la tasa de impunidad en homicidios superaba el 90% en muchas regiones, la decisión de Manuel y su familia no era una anomalía, sino el eco desesperado de miles de voces silenciadas. Su compromiso con la venganza no era una elección fácil, sino una imposición de la realidad, una respuesta brutal a la ausencia de un Estado de derecho. Se habían convertido en lo que el sistema había engendrado, hombres que tomaban la justicia por su mano porque no había otra. La oscuridad de su misión contrastaba con la luz de su motivación original, proteger a su familia. Ahora esa luz se había corrompido, transformada en la flama de la retribución, una llama que quemaría a todos los que la encendieron, en un ciclo interminable de violencia que solo dejaría ruinas y almas rotas, un legado amargo para Lomas Taurinas. Lomas Taurinas amaneció aquel día de 1994 bajo un manto de polvo y un hedor persistente a basura quemada, una atmósfera que presagiaba la tragedia inminente. En apenas unas horas, 22 vidas fueron arrancadas con una brutalidad desmedida, sus cuerpos dispersos entre el concreto agrietado y los puestos ambulantes derribados, testigos mudos de una carnicería sin precedentes. La magnitud del horror desafiaba la comprensión, pintando de rojo las calles polvorientas de un barrio ya de por sí castigado por el olvido y la desatención estatal. Las sirenas aún no ululaban, pero el silencio que se cernía, pesado y denso, era mucho más ensordecedor que cualquier lamento, prometiendo una historia que se tejería con hilos de sangre y desesperación, donde la lógica se desdibujaba ante la crudeza de los hechos, dejando una cicatriz imborrable en el corazón de la comunidad, y un cuestionamiento profundo sobre la valía de la vida en un entorno tan desprotegido, donde la ley no era más que una quimera distante y la impunidad la única verdad palpable. Lo más escalofriante de aquella masacre no fue la cifra macabra de víctimas, sino el motor que encendió tal nivel de barbarie, la pasión desbordada por un simple partido de fútbol. No se trató de una disputa territorial entre cárteles, ni de un ajuste de cuentas largamente planeado, fue la explosión desmedida de una rivalidad deportiva que, en un instante fatídico, se transformó en un lamento fúnebre. Una afrenta al orgullo que se lavó con la sangre de inocentes y culpables por igual, sin distinción ni piedad. Esta desproporción entre causa y efecto clavaba una pregunta punzante. ¿Cómo podía un balón, un gol, desatar semejante avalancha de muerte? La respuesta, oculta en las sombras de la impunidad y la desesperanza, prometía una inmersión en la psique de un barrio donde la vida humana se cotizaba a la baja, revelando la fragilidad de la existencia frente a la violencia irracional que se había apoderado de sus calles, desafiando cualquier noción de justicia o humanidad, dejando un legado de dolor que resonaría por años, trascendiendo el mero evento deportivo. En Lomas Taurinas, aquel 1994, la ley era una quimera lejana, una mera sugerencia ignorada por la cruda realidad. El aire, cargado de polvo y el penetrante hedor a basura quemada, se adhería a la piel como un manto de resignación y desesperación. Las pocas farolas parpadeaban con debilidad patética, apenas rasgando la oscuridad que devoraba cualquier vestigio de justicia formal. Aquí, la impunidad no era excepción, sino la norma, la policía, una ausencia constante. La violencia cotidiana dictaba la ley del más armado, el único código que regía la vida y la muerte. Este rincón del mundo, un microcosmos de la desatención estatal, había tejido la impunidad en el ADN del barrio. La vida se extinguía con pasmosa facilidad, y la justicia era un lujo inalcanzable, reservado solo a los con poder o influencias, dejando a la mayoría en una vulnerabilidad perpetua a merced de la brutalidad imperante. En medio de este caos latente,
habitaba Manuel Ramos, de 45 años, conocido como El Carpintero. Su figura contrastaba brutalmente con la violencia que ahora asolaba su comunidad. Su espalda, curtida por años de doblarse sobre la madera, y sus manos, callosas por el manejo experto de martillos y sierras, eran testimonio silencioso de una vida dedicada al trabajo honesto y al sustento digno de su familia. No era un hombre de armas, ni de confrontaciones. Su única batalla diaria era contra la pobreza. Su único anhelo, construir un futuro mejor para su hijo. Manuel encarnaba la antítesis del estereotipo de los hombres endurecidos por la violencia del barrio. Su ser irradiaba la calma de quien se ha forjado en la paciencia y minuciosidad de su oficio. Su modesto refugio intentaba levantar pieza a pieza los sueños de una existencia tranquila, lejos del estruendo de las balaceras y el temor constante que habitaba las calles. Un contraste inusual en este escenario de brutalidad. La vida de Manuel Ramos, el carpintero, era un lienzo de trabajo y sudor, tejido con la paciencia que solo el oficio de la madera puede enseñar. Cada mañana, el aroma del café recién molido se mezclaba con el de las virutas de pino que cubrían el suelo de su modesto taller, un santuario de tablas y herramientas donde el tiempo parecía detenerse. Sus manos, nudosas y fuertes, conocían el peso de cada tablón, la textura de cada vetas, y el ritmo constante del martillo era la única melodía en su existencia. Este hombre, ajeno a la violencia que carcomía Lomas Taurinas, encontraba su propósito en la creación, en la construcción de muebles sencillos pero robustos, símbolos de la dignidad que defendía con cada jornada. Su rutina era un acto de resistencia silenciosa contra la marea de la desesperanza que amenazaba con ahogar el barrio, un faro de honestidad en un mar de impunidad, donde los sueños se construían con esfuerzo y no con balas, un contraste brutal con la realidad circundante. El taller de Manuel no era. Lomas Taurinas despertó con un sol que quemaba y un aire denso, cargado con el penetrante hedor a sangre y pólvora, una mezcla fétida que se adhería a las entrañas del barrio. Las sirenas, finalmente, rasgaron el silencio de la mañana, ulando con una urgencia que no habían mostrado antes, anunciando la llegada masiva de la policía. 22 cuerpos yacían esparcidos, mudos testigos de la noche de terror, sus contornos borrosos bajo el polvo que el viento arrastraba. El caos se apoderó de las calles, la gente salía de sus jacales con miradas de espanto y curiosidad. Susurros de asombro y miedo se propagaban como reguero de pólvora entre los vecinos. La noticia de la ejecución del jefe y sus secuaces corrió veloz, mezclando el espanto con un temor latente, pues la violencia, una vez desatada, rara vez se contiene fácilmente en estos lares olvidados, donde la justicia es un lujo y el orden una quimera efímera. Manuel Ramos y sus familiares no intentaron escapar. No hubo huida precipitada ni desesperación por evadir el destino. La captura era inevitable, casi una conclusión buscada, como si hubieran aceptado ya el precio ineludible de sus acciones. Sus rostros, exhaustos por la vigilia y la brutalidad de la noche, no mostraban ni un asomo de remordimiento, sino una resignación profunda, la calma pétrea de quienes han cumplido un cometido, por brutal y sangriento que fuera. El polvo y la sangre aún se aferraban a sus ropas, pero sus ojos reflejaban una paz macabra, la de haber saldado una deuda de honor. Se entregaron sin resistencia, las manos levantadas en un gesto que no era de rendición, sino de un deber cumplido, aceptando que el camino de la venganza, aunque necesario para ellos, los llevaría directamente a las rejas, marcando el inicio de un tormento distinto, el de la pérdida de la libertad. El arresto fue el primer paso hacia la balanza moral, hacia la rendición de cuentas por un acto que, aunque motivado por el dolor más lacerante y la búsqueda de una justicia negada, era legalmente indefendible. Los grilletes metálicos, fríos y pesados, se cerraron alrededor de las muñecas callosas de Manuel, un contraste amargo con el peso de la madera que solía moldear. Lo condujeron por las calles de Lomas Taurinas, entre las miradas de los vecinos, algunos con temor, otros con un respeto silencioso y ambiguo. La camioneta policial, con sus luces intermitentes, se llevó consigo no solo a Manuel y los suyos, sino también la ilusión de que la venganza traería paz. Era el inicio de un tormento aún mayor, la pérdida de su libertad y el enfrentamiento con un sistema que,
Aunque falló en proteger a Miguel, ahora se erige para juzgar al padre que buscó la retribución por cuenta propia, sellando su destino entre muros de concreto. La confrontación con la autoridad se personificó en la figura del policial cansado, un hombre de mediana edad con el uniforme desalineado y la mirada curtida por años de ver la miseria humana y la ineficacia crónica del sistema. Sus ojos, hundidos y sin brillo, habían presenciado demasiadas veces cómo la impunidad empujaba a los hombres buenos, a los desesperados, a cruzar el umbral de la ley, buscando con sus propias manos lo que el Estado les negaba. El olor a café rancio y a tabaco barato impregnaba su pequeña oficina en la comisaría, un espacio donde las esperanzas se desvanecían y los sueños se ahogaban en el papeleo. Se sentó frente a Manuel, observándolo en silencio, sin juicios precipitados, una mezcla de fatiga y comprensión tatuada en su rostro. Él, humanamente, entendía el acto de Manuel, la desesperación que lo había llevado a esa barbarie, pero su deber era otro, mucho más frío e implacable. El policial cansado se inclinó ligeramente, sus codos apoyados en el escritorio de metal frío, el cigarro casi consumido entre sus dedos. Su voz, grave y rasposa por el humo, apenas rompió el tenso silencio de la sala de interrogatorios. «Lo entiendo, señor Ramos», dijo, su mirada fija en los ojos vacíos de Manuel. «Sé lo que es perder la fe en que la ley funcione. He visto cómo la gente se cansa de esperar, cómo se pudre la esperanza en barrios como este, donde la justicia es un chiste. Pero esto, lo que hizo, no es justicia, es otra tragedia. Solo va a generar más dolor, más sangre. La ley es la ley, y debo aplicarla, aunque mi corazón entienda el porqué». Sus palabras, más que una condena, eran un lamento, un eco de la ley que Manuel había ignorado, y de un sistema que lo había traicionado, empujándolo a ese callejón sin salida. Manuel y sus familiares fueron juzgados en un tribunal que parecía ajeno a la realidad de Lomas Taurinas, un lugar donde las leyes escritas chocaban con las no escritas del barrio. La justicia, aunque tardía y de una forma que Manuel nunca había buscado, finalmente llegó a Lomas Taurinas, pero no para Miguel, cuya vida ya estaba cegada. Los jueces, con semblantes severos, dictaminaron las sentencias. Manuel Ramos, considerado el autor intelectual y material, recibió la pena más severa, 40 años de prisión, una condena que sellaba su destino tras las rejas, separándolo para siempre de la luz del sol y el aroma del aserrín. Ricardo y los sobrinos también fueron condenados, aunque con penas menores, un eco de la complicidad familiar en un acto de justicia tribal que se había cobrado un precio altísimo, desmoronando la estructura de la familia Ramos. El precio personal para Manuel fue devastador, una espiral descendente de pérdidas que lo consumió por completo. Perdió todo contacto con lo que restaba de su familia. Las pocas luces que aún quedaban en su vida se apagaron por completo, sumiéndolo en una oscuridad insondable. Las rejas de la prisión se convirtieron en un recordatorio constante de su sacrificio. Cada celda, cada pasillo, un eco de su libertad arrebatada. Las noches, antes pobladas por sueños de madera y un futuro para Miguel, ahora eran un tormento de pesadillas recurrentes, donde el rostro inerte de su hijo se mezclaba con las caras de aquellos a quienes había matado, un coro silencioso de almas perdidas que lo perseguía sin descanso. La soledad se volvió su única compañera, y el arrepentimiento una carga pesada que lo oprimía con cada amanecer en cautiverio. El destino final de Manuel fue la muerte en cautiverio. Años después, un hombre consumido por el dolor y el peso inquebrantable de sus acciones. Su cuerpo, antes fuerte y curtido por el trabajo, se había marchitado tras las rejas. Su espíritu, que alguna vez construyó sueños modestos con madera, se había roto bajo el yugo de la condena. Falleció solo, sin el consuelo de su familia, un testimonio sombrío de cómo la impunidad, como un cáncer, y la violencia sistémica pueden devorar incluso al más honesto de los hombres, transformándolo en un verdugo para luego consumirlo. Su vida, que comenzó con la esperanza de un futuro digno, terminó entre muros fríos, un eco trágico de la brutalidad de Lomas Taurinas,
Un final sin redención ni paz, solo el silencio de una existencia marcada por la tragedia y la venganza. El legado de Miguel, la víctima amada, se convirtió en una ausencia constante en la vida de Manuel, un fantasma que lo perseguiría hasta su último aliento, una herida que nunca cicatrizaría. Aunque Miguel ya no estaba físicamente, su recuerdo, su sonrisa, su pasión por el fútbol permanecían grabados a fuego en el alma de su padre, un constante recordatorio del futuro robado y de la paz inalcanzable. Para Manuel, la imagen de Miguel, inerte en sus brazos, era la marca indeleble de su tragedia, la razón de su transformación y el motor de su venganza. Aquella masacre no solo cobró 22 vidas, sino que también marcó a los vivos, a los que quedaron con un trauma que trascendía el tiempo, una cicatriz colectiva que se manifestaría en la memoria del barrio, un dolor que se heredaría de generación en generación, sellando su destino. La historia de Manuel Ramos no solo es la crónica de una venganza personal, sino también el reflejo desgarrador de un ciclo interminable de violencia que se autoalimenta en un país donde la justicia formal a menudamente una quimera, una promesa vacía. Su destino final, la muerte en prisión, no trajo consigo redención ni la anhelada paz, sino un silencio aún más profundo, la confirmación de que la violencia engendra más violencia, dejando a su paso solo ruinas, almas quebradas y un sendero de sangre que se extiende sin fin. Su final fue el de un hombre consumido por el dolor, un eco de la tragedia que lo había transformado de carpintero en verdugo. Un hombre que, al buscar justicia por sus propias manos, se convirtió en parte del mismo ciclo que lo había dañado, en una espiral sin salida. El legado de Manuel Ramos en Lomas Taurinas se transformó en una leyenda sombría, una advertencia silenciosa que se susurraba de boca en boca por los callejones polvorientos. Nunca subestimes el dolor de un padre desesperado. Su historia se convirtió en un cuento moral, un recordatorio brutal de que la desesperación puede llevar a los hombres más rectos a cruzar los límites de la ley, buscando una justicia que el sistema les niega, empujándolos a la barbarie. Esta narrativa cruda es un reflejo de la realidad de un país donde la impunidad es un cáncer que devora la fe en las instituciones, dejando a los ciudadanos a merced de su propia mano o la del más fuerte. La pregunta moral, ¿hizo lo correcto? ¿Qué harías tú? Permanece sin respuesta, flotando en el aire pesado de Lomas Taurinas, un eco eterno de la tragedia. La celda, con sus muros de concreto crudo y su única ventana enrejada que apenas filtraba la luz opaca del penal, se convirtió en el universo ineludible de Manuel Ramos. El chirrido metálico de la puerta al cerrarse era un eco diario de su libertad perdida, un sonido que se clavaba en lo más hondo de su alma, recordándole el alto precio de su venganza. Ya no era el carpintero, el hombre que construía sueños con virutas de madera. Era el recluso 30299, una cifra más en el vasto sistema penitenciario mexicano, donde la superpoblación y el olvido carcomían la dignidad de los hombres. El aroma a humedad y a soledad se adhería a su piel, un recordatorio constante de que, aunque había saldado una deuda de sangre, había perdido todo lo que alguna vez le dio sentido a su existencia, condenado a una vida entre paredes frías con el peso de la culpa y la ausencia de su hijo como únicos compañeros. Las pesadillas eran su tormento más cruel, un ciclo incesante que lo arrastraba de vuelta a aquella tarde fatídica en Lomas Taurinas. En la oscuridad de su catre, los rostros inanimados de Miguel y de los 22 caídos se mezclaban con las caras de los hombres a quienes había ejecutado, un coro silencioso de almas perdidas que clamaban en su subconsciente. El sudor frío empapaba sus sábanas y sus gritos ahogados se perdían en el silencio opresivo de la celda, sin que nadie acudiera a su auxilio. La soledad, más que las rejas, era su verdadera condena, un abismo insondable que lo separaba de cualquier consuelo o redención. Manuel, el hombre que buscó la paz a través de la violencia, ahora solo encontraba una guerra interna, un campo de batalla donde los fantasmas de su pasado libraban una contienda interminable, robándole cualquier vestigio de serenidad en su agonía diaria. El contacto con lo que quedaba de su familia se desvaneció como el humo. Las visitas se hicieron esporádicas, luego cesaron por completo, dejando un vacío irreparable en su ya desolada existencia.
Su hermano Ricardo y sus sobrinos, Carlos y Javier, también encarcelados, aunque en diferentes centros penitenciarios, representaban un eco lejano de la unidad que forjaron en la desesperación. La distancia física se transformó en una distancia emocional, un abismo de silencio que se abrió entre ellos. Manuel comprendió que, al buscar vengar a Miguel, no solo había perdido su libertad, sino también la conexión con los suyos, sacrificando a su familia en el altar de una justicia autoproclamada. La hija de Ricardo, aún una niña, creció con la sombra de la tragedia familiar, marcada por la ausencia de su padre y la leyenda oscura de su tío. Un legado de trauma que se extendería por generaciones, una cicatriz imborrable en el tejido de los Ramos. Manuel, el hombre que con sus manos construía muebles, pasó años marchitándose tras las rejas, consumido por el dolor y el peso inquebrantable de sus acciones. Su cuerpo, antes fuerte y curtido por el trabajo del carpintero, se encorvó. Su cabello se volvió blanco como la cal, y sus ojos, antes llenos de una determinación gélida, ahora reflejaban una fatiga infinita, una resignación profunda. Falleció en cautiverio, un hombre solo, sin el consuelo de su familia, sin la redención que anhelaba. Un testimonio sombrío de cómo la impunidad, como un cáncer, y la violencia sistémica pueden devorar aún al más honesto de los hombres, transformándolo en un verdugo para luego consumirlo. Su vida, que comenzó con la esperanza de un futuro digno para Miguel, terminó entre muros fríos, un eco trágico de la brutalidad de Lomas Taurinas, un final sin paz, solo el silencio de una existencia marcada por la tragedia y la venganza, una ironía cruel del destino. En Lomas Taurinas, la historia de Manuel Ramos se transformó en una leyenda sombría, una advertencia silenciosa que se susurraba de boca en boca por los callejones polvorientos. No era un relato de heroísmo glorificado, sino de una justicia brutalmente obtenida, un recordatorio de que la desesperación puede llevar a los hombres más rectos a cruzar los límites de la ley. Nunca subestimes el dolor de un padre desesperado, decían los viejos, una frase que se convirtió en un mantra, un eco de la cruda realidad de un barrio donde la fe en las instituciones se había desvanecido. La figura de Manuel, el carpintero que se volvió verdugo, se ergía como un símbolo ambivalente, un espectro que recordaba tanto la capacidad de amar incondicionalmente como la de destruir sin piedad, un legado que trascendía la moralidad y se incrustaba en el folclore local. La memoria del policial cansado, aquel que entendió el porqué pero condenó el acto, se cierne como una sombra sobre la ambivalencia moral de la historia de Manuel Ramos. Su dilema, el de un hombre atrapado entre la comprensión humana y el deber legal, es el reflejo de una sociedad fracturada. ¿Qué hacer cuando el sistema, diseñado para proteger, abandona a sus ciudadanos a su suerte? Cuando la ley se convierte en un murmullo lejano y la impunidad en la única verdad palpable? La historia de Manuel no ofrece respuestas fáciles, solo expone la complejidad de la justicia en un país donde las estadísticas de impunidad superan el 90% en casos de homicidio, obligando a los desesperados a forjar su propia retribución en un acto que, aunque condenable, es profundamente humano en su origen, un grito ahogado de un alma quebrada. La pregunta persiste, flotando en el aire pesado de Lomas Taurinas, un eco eterno de la tragedia. ¿Era Manuel Ramos un héroe que, ante el abandono del Estado, buscó justicia en un mundo sin ley, restituyendo el honor pisoteado de su familia? ¿O simplemente se convirtió en otro asesino, arrastrado al abismo de la violencia que juró combatir? Su acto, brutal y metódico, fue una respuesta a la inacción institucional, una declaración de que la vida de su hijo no sería olvidada, que el dolor de un padre desesperado podía desatar una fuerza imparable. Sin embargo, su sacrificio, su muerte en prisión, no trajo consigo una paz duradera, sino un ciclo interminable de preguntas sin resolver, un legado de sangre y ambivalencia que se niega a ser juzgado con una moral sencilla, desafiando cualquier intento de categorización. Al final, la historia de Manuel Ramos, el carpintero, se convierte en un espejo que refleja la oscuridad de una sociedad donde la justicia es un privilegio y la venganza una tentación constante para los desprotegidos.
Su destino, una advertencia sombría, nos obliga a confrontar nuestras propias convicciones, a mirar de frente el abismo al que puede arrastrar la desesperación cuando el Estado falla en su deber más básico. ¿Hizo lo correcto Manuel Ramos al tomar la justicia por su propia mano? ¿O su acto solo perpetuó la espiral de violencia? ¿Qué harías tú, lector, si te encontraras en un mundo donde la ley ha muerto y tu hijo yace inerte en tus brazos? La respuesta, compleja y dolorosa, se queda en el aire, un recordatorio de que la tragedia de Lomas Taurinas siga viva, resonando en cada rincón olvidado de México, un grito silencioso por una justicia que aún se busca.